Quería partir haciendo una pregunta. Si habéis estado en alguna situación en la cual han perseverado en hacer lo correcto y a pesar de todo lo que se han esforzado y todas las cosas que han hecho en forma positiva en obedecer, los resultados no han sido como lo esperaban. Y que no solamente eso pase una vez, sino que esa situación de perseverar y que los resultados no sean los mejores a ojos de uno, esa situación se repita una y otra vez. Incluso pase que a otras personas que no hacen lo correcto, que no buscan hacer lo bueno, les va mejor en términos de algunos resultados. Incluso mejor de lo que uno esperaba. Y esto nos hace realizar una pregunta. ¿Cuál es el éxito que nosotros creemos, ¿cierto?, con respecto a estos resultados? ¿Cuál es el éxito que quisiéramos tener y qué es lo que nosotros esperamos? Y esa es una pregunta con respecto a ese éxito de los resultados, una pregunta que el mismo José pudo haberse hecho a sí mismo. Al revisar estos dos capítulos en forma paralela, encontramos que a pesar de las cosas positivas que él realizó, que él hizo, desde un punto de vista humano, no tuvo éxito. Entonces, hoy día, el objetivo de la predicación es que nosotros podamos entender que tenemos que seguir siendo fieles, a pesar de los resultados que nosotros vemos. De que le podamos pedir al Señor fuerzas para salir adelante de las tentaciones y que podamos ser herramientas útiles para el reino de Dios. Que podamos ser herramientas útiles. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe en ese sentido. Señor Santo, Dios Todopoderoso, Dios de los cielos y la tierra, que tiene el control de cada una de las situaciones, de cada una de las personas. Sabemos que es usted quien maneja y cuida de nosotros. Señor, le pido, Señor, que el Espíritu Santo sea iluminándonos hoy día para poder compartir de la palabra y también para después llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La semana pasada estuvimos viendo cómo José venía de una familia con diferentes problemáticas. A pesar de que Dios estaba trabajando con esa familia, estaba trabajando con su padre, vimos que José tenía problemáticas personales, habían problemáticas en las dinámicas familiares y también en la cultura que estaba desenvuelto. Entonces de ahí pudimos concluir y contextualizar que para nuestros días seguimos viviendo en una cultura que tiene problemas, que está alejada de Dios, en familias que también están llenas de situaciones de problemas y nosotros mismos estamos llenos de problemas. Y ante estas situaciones de problemáticas podemos acercarnos a Dios o nos podríamos alejar de Él. Pero de aquí lo importante que entendamos, ¿cierto?, es que, y entendimos la semana pasada, que estas problemáticas nos hacen entender que necesitamos de un Salvador. Necesitamos de alguien que nos salve de eso, de esta situación bajo la caída, bajo el pecado, bajo el alejamiento de Dios. Y también nos hagan esperar, ¿cierto?, de que algún día el Señor nos promete que si somos hijos de Él, vamos a tener un día a vivir sin problemas, sin dificultades, sin enfermedades. Y eso va a pasar cuando el Señor regrese. Así que esperamos ese día. Y eso aprendimos la semana pasada de José. Y ahora vamos a seguir estudiando de él, estudiando de su vida. Y es por eso que esta vez puse como título José, una herramienta viva. José, una herramienta viva. Y vamos a ver el primer punto que puse también, que José fue una herramienta viva tanto como esclavo, también como un prisionero.
Generalmente el capítulo 39 se habla sobre la capacidad de que José tuvo sobre la abstinencia sexual al haberse alejado de la esposa de Potifar, de la esposa de su amo. Y en el capítulo 40 generalmente se habla sobre los sueños que tuvieron, ¿cierto?, tanto el copero como el panadero. Estos temas son importantes, pero no es lo central que vamos a tratar hoy día, sino que nos vamos a enfocar en que José fue utilizado como una herramienta viva en las manos del Señor. Y leímos en este texto que leyó Yolte, es que José había sido llevado a Egipto, había sido vendido a Potifar y llegó a la familia de Potifar, ¿cierto? Que era un oficial de la familia de Faraón, era un capitán de la guardia. Y en este punto, ¿cierto?, de que José fue una herramienta tanto como esclavo como prisionero, tenemos que vamos a entender algunos puntos de esto, algunos puntos que nos van a resaltar cómo fue utilizado como una herramienta. Y vamos a ver primero que José fue utilizado una herramienta porque Jehová estaba con él. Si tienen sus Biblias ahí, podemos ver en el versículo del capítulo 39, versículo 2, cuando dice que Jehová estaba con José. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Este es un punto relevante que va a marcar todo el acontecer de José, porque Jehová estaba con él, todos los acontecimientos que fueron pasando con él pudieron estar ligados a esto. Él pudo prosperar, pudo seguir adelante porque Jehová estaba con él, porque tenía una vida de acompañamiento con él. Era Dios mismo quien hizo el esfuerzo, que hizo la acción de estar con José. Entonces, una persona que no está con Dios no es una herramienta útil en las manos del Señor. Puede ser una herramienta útil, pero en este caso José, ¿cierto?, porque Dios estaba con él, pudo prosperar y seguir y tener una relación con él. Otro punto que vemos, que José fue una herramienta útil que iba madurando. En este mismo versículo que leí, vemos que en el capítulo 39, versículo 2, muestra que José, como un varón, que era un varón próspero. A diferencia del capítulo anterior, vemos que se muestra que era un joven de 17 años, ¿cierto? Lo hablábamos la semana pasada. Pero ahora se muestra ya como un varón próspero, que Dios iba trabajando con él, que iba madurando en los ojos del Señor. Y que no solamente Dios estaba con él en tanto en la presencia, en un relacionamiento, sino también estaba con él dándole madurez, le estaba dando crecimiento espiritual, le estaba fortaleciendo, lo estaba desarrollando, transformándolo de un joven de 17 años en un varón, en un hombre maduro. Otro punto que podemos entender de estos versículos es que José era una herramienta que los demás veían y que también los demás eran impactados por ser herramientas, porque José era una herramienta para él. Entonces, al Dios estar con José, no solamente afectó a José, no solamente él lo notaba, sino también todos los que estaban a su alrededor. Y ellos mismos, los que estaban a su alrededor, se beneficiaban y fructificaban por el trabajo de José. Es interesante porque dice que José servía y trabajaba. Y gracias a este trabajo Dios le bendecía. Por lo tanto, y esto también nos implica otro aspecto de que José como una herramienta, que fue una herramienta con responsabilidades, como un adulto. Ya que
José empezó a adquirir responsabilidades de las personas que estaban a su alrededor, de sus amos, debido a la confianza que le dieron. Esta bendición y esta prosperidad fue dada porque él empezó a trabajar. Fue un trabajo duro. No es que él estuvo sentado haciendo nada, sino que colocó de parte de su responsabilidad. Y recordemos que él estaba ante situaciones complejas, tanto como esclavo, no era una situación fácil. Él siguió adelante bajo responsabilidades, no se dejó hacer como una víctima, ni tampoco como un prisionero, sino que él siguió adelante, a pesar de las dificultades que habían. Entonces, asumiendo la responsabilidad de realizar un trabajo tanto con esfuerzo como con dedicación. Otro aspecto que se nos muestra acá, que José fue un hombre que le fueron dados dones, dados por Dios. El hecho de que José pudo entender los sueños no fue una capacidad que él desarrolló por sí mismo, sino que fue Dios que le dio. Y este don no lo dejó tampoco estar, sino que fue un don que él utilizó, que puso al servicio de los demás. José tenía claro que ese don provenía de Dios. Y a diferencia de cuando habló con sus hermanos del don de los sueños que él tuvo, que él recibió, que esta vez lo utilizó tanto cuando estaba como esclavo, como en este caso prisionero, lo utilizó con sabiduría, lo utilizó con madurez. Otro aspecto que vemos como un sexto punto, que José fue una herramienta con valores claros y consecuencia. Valores claros y consecuencia. Cuando la mujer de su amo Potifar quiso tener relaciones con él, relaciones sexuales con él, se observa la consecuencia del conocimiento que tenía sobre Dios y sus valores también con respecto a Dios. De ahí que la respuesta que le da a la mujer, ¿cierto?, de Potifar, no es: no voy a tener relaciones sexuales contigo por las consecuencias que yo puedo tener. No voy a hacer esto porque quizás me pueden pillar y puedo ir a la cárcel. Sino que fue la respuesta que le dio a la mujer, que fue: ¿por qué yo haría tan mal? Y pecaría contra Dios. Por lo tanto, su punto de referencia no era sí mismo, no eran los demás, sino que era Dios. Entonces, una herramienta a los ojos de Dios, y en este caso José, tiene su referencia puesta en Dios y no en los demás. Entonces, por medio de este proceso de maduración, por medio de este trabajo que fue dando Dios con José, él pudo obedecer. Y de ahí que en el capítulo 40 también se nos trata un poco lo mismo. Y confirma lo que le dice también, que era un hombre maduro, con convicciones, conocimiento claro y valores claros, cuando en el capítulo 40 dice lo siguiente: ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿No son de Dios las interpretaciones? Entonces, nuevamente, la referencia que tenía José no eran los demás, no eran sus capacidades, sino que la referencia que él tenía estaba puesta en Dios. Por lo tanto, estaba resaltando que todas las interpretaciones provienen de él. Y esto nos hace llevar al siguiente punto, que vemos a José como herramienta aparentemente sin éxito o sin un éxito aparente. Recordemos que José en ambos capítulos no estaba en las mejores situaciones, la situación ideal. Él, por una parte, era un esclavo que había sido vendido, que no estaba, ¿cierto?, con su familia, no estaba en su contexto personal.
tenía que estar demandado a otros, y en el otro había sido puesto en la cárcel. No eran situaciones fáciles. Y parece una frase que al estudiar me pareció interesante, porque él, a pesar de que le estaba haciendo lo mejor posible y Dios le estaba bendiciendo, dice que Dios estaba con él. Y que Dios estaba con él no significaba que él estaba exento de problemas, exento de dificultades. Pero Dios aún con eso seguía con él. Entonces podemos ver algunos de estos problemas que pasaron. Que Dios lo estaba bendiciendo, pero a pesar de que él estaba siendo bendecido y que él estaba obedeciendo, sucedieron estas circunstancias desfavorables. Entonces en el capítulo 39 vemos que José fue puesto en la cárcel por la acusación de la mujer de Potifar. Entonces el texto va haciendo algo positivo y pasa esto, algo negativo. ¿Cierto? Él hizo lo correcto, pero a pesar de hacer lo correcto, tuvo que ir a la cárcel. Estaba sirviendo a su amo, estaba sirviendo incluso a la esposa de Potifar. Y a pesar, ¿cierto?, que esta mujer lo persigue para tener relaciones con él, él no acepta. Entonces, ahora mismo, ¿cierto?, es interesante que antes habló de una vestidura, de un manto, y ahora también se habla de un manto, de una vestidura, y esa vestidura justamente es la que se utiliza en contra de él, para alegar, ¿cierto?, y llevarlo a la cárcel. Entonces, y eso es lo que nos menciona en el versículo 20. Entonces, después de hacer las cosas bien, de no querer actuar en contra de su amo, de hacer las cosas no solamente bien para su amo, sino las cosas bien para Dios, José es injustamente tratado, es injustamente puesto en la cárcel. Y como les decía, lo interesante en el versículo 21 del capítulo 39 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cómo puede ser? Si Dios está con una persona, ¿por qué le suceden estas cosas? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué suceden estas cosas cuando nosotros queremos hacer lo correcto? ¿Acaso Dios no existe? Entonces, ¿acaso Dios no está conmigo? ¿Por qué están pasando estas cosas? Y esa misma pregunta se lo pudo haber realizado José. ¿Por qué me pusieron en la cárcel? ¿Por qué me llevaron mis hermanos hacia ese lugar? No lo merecía. Esto nos confirma que las personas que están con Dios, que sirven, que son herramientas a los ojos de Dios, no están exentas de pasar cosas difíciles, de pasar cosas injustas. Y que el camino de un cristiano que obedece a Dios no es un camino fácil. No es un camino que va a estar exento de problemáticas y exento de injusticias. Lo interesante también de este versículo dice que Dios en su misericordia siguió con José, protegiéndole, cuidándole, a pesar de que no tenía este éxito aparente. Entonces vemos a Dios en medio de los problemas, en medio de estas dificultades, le tiende una mano. Y en este caso fue dándole gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Este hecho, ¿cierto?, de cómo Dios extiende su misericordia, puede ser en diferentes formas. Dios puede extender su misericordia cuando estamos en problemas o en dificultades a través de los oídos de un amigo, a través del abrazo, a través de disfrutar de la naturaleza, a través de su provisión, de su mantenimiento, de su cuidado. Y así como lo hizo con José, si recordamos momentos difíciles que hemos vivido, el Señor nos ha extendido su mano misericordiosa, su mano maravillosa. Y eso
nos tiene que hacer recordar de que a futuro también lo hará, de que el Señor está extendiendo su mano misericordiosa con nosotros. Ahí la mano. Y esto también me hizo recordar una cosa que yo viví cuando estuve en la universidad. Estuve viviendo en un lugar que, no sé, los que han conocido Chile, yo soy de Santiago, pero me fui a estudiar a Valparaíso, que es una ciudad más portuaria, más bonita, y mi universidad, el Señor tuvo la misericordia que era muy bonita, muy cerca del mar, podía salir, yo vivía muy cerca, vivía a 5 casas de la universidad, entonces fue muy bonito. Pero también me pasó de que mi papá me pidió por diferentes temas que regresara a Santiago porque había una sede. Pero cuando tenía que ir a esa sede, me demoraba 2 horas y media. 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta. Y no iba sentado, iba parado, tenía que tomar un bus, después metro, otro bus y así. También perdí un poco mis amigos, perdí las amistades que había hecho en Valparaíso. Y era otra situación, otro contexto. Entonces, para mí fue difícil hacer nuevamente amigos, pero recuerdo que el Señor igual extendió su mano, colocando a veces algún amigo, colocando cercanos que se acercaban. Y también gracias a esto fue que, yo puedo decirlo abiertamente, estuve en un periodo bien de depresión. Y que fui decayendo y decayendo, incluso tuve que dejar mis estudios botados en ese momento. Entonces, pero al recordar ese tiempo fue un momento que el Señor usó para poder colocar a personas ahí, incluso con un psicólogo que no era cristiano, pudo utilizarlo y él me animó después a salir, a hacer algo fuera del país, buscar algo que me animara, ¿cierto?, que yo quería. Y es ahí que después, gracias a eso, pude estudiar acá en España, en Santander. Entonces, cómo el Señor va utilizando esos momentos difíciles, ¿cierto?, para poder extender su mano de misericordia. Pero eso no exime de tener problemas y de tener dificultades. Incluso esto también se da, por eso les decía, no solamente una vez con José, sino que se le da nuevamente. Y eso es lo que pasa en el capítulo, que se nos muestra en el capítulo 40. Que es una secuencia similar a lo que había pasado. Dice que el Señor nuevamente le estaba bendiciendo, le estaba guardando, le estaba dando nuevamente responsabilidades dentro de su contexto complejo que tenía. Y se nos dice en el versículo 4 del capítulo 40 que el capitán de la guardia encargó de ellos, que era en este caso el panadero y el copero, se los encargó a José. Y él servía y estuvieron días en prisión. Entonces, José siguió sirviendo a pesar de las dificultades que él había tenido. Y fue empático, en este caso, con los prisioneros, porque él vio que estaban tristes y él se acercó a ellos. Y de nuevo estaba utilizando sus dones. De nuevo estaba siendo una herramienta para el Señor. De nuevo los demás estaban beneficiando de su servicio, de su trabajo. Y lo interesante fue que en los últimos versículos, del 20 al 23, se nos menciona que José, ¿cierto?, habla y entiende el sueño del copero y del panadero. Y en este caso el copero le dijo, ¿cierto?, que se iba a librar, pero él le prometió algo, que iba a hablar ante Faraón con él. Le iba a decir para que sacaran a José de la cárcel. Lo interesante que en este versículo 23 del capítulo 40 termina con esa frase que dice que se olvidó
se olvidó de José. El copero, ¿cierto? El jefe de los coperos se olvidó de José. O sea, a José le habían hecho una promesa que había sido incumplida. Tuvo que pasar un mayor tiempo en la cárcel que no merecía estar. Le habían utilizado para el servicio, él le había ayudado a otro, pero el otro no lo cumplió. Y eso pasa también con nosotros, ¿cierto? Hemos ayudado a algunas personas o han ayudado a nosotros y han incumplido una promesa que nos beneficia, que nos necesitamos de alguna forma u otra. Y en ese sentido, al ponerme a los pies de José, es difícil, porque yo me he dado cuenta que cuando me han, una promesa que me han hecho y la han incumplido, yo tiendo a ser rencoroso. En este caso, José tuvo que esperar 2 años en la cárcel, más tiempo, por lo que le había pasado, por la promesa incumplida que le habían hecho con él. Y como les decía, yo soy una persona, me he dado cuenta que me cuesta, me daña y me ha dañado en esos momentos. Y probablemente a José también. Pero a pesar de eso, Dios estaba con él. Dios estaba con él, esta herramienta que Dios le había dado. José como una herramienta de Dios. Y como les decía, eso también puede ser el caso de vosotros, que le han incumplido una promesa, que no ha pasado las cosas como se esperaban. Y que pensamos en ocasiones, ¿cómo decimos si Dios tiene el control de las cosas? ¿Cómo pueden llegar a pasar estas situaciones y permitir que una persona incumpla esta promesa? Lo interesante es que José fue y siguió siendo una herramienta en las manos del Señor. Y el tiempo pasó y, bueno, después vamos a ver cómo el copero sí habló. Pero fue por casualidad, no por lo que él quiso. Esto nos lleva a algunas conclusiones. En cierta forma, José pudo haber quedado desanimado y decaído después de todas las situaciones que le pasaban, de las problemáticas que tenía, de que haber trabajado en forma correcta 2 ocasiones y que no haya tenido los resultados esperados. Pero él siguió adelante. A pesar de que él estaba en una cultura diferente, estaba sin su familia, tenía una carga emocional fuerte, de que sus hermanos lo habían querido matar, de que finalmente lo vendieron por misericordia, José siguió siendo una herramienta que estaba siendo usado por Dios, a pesar de todas las problemáticas que él vivía. Y Dios siguió manifestando en la vida de José que ese conocimiento con él. A través de estas circunstancias se pudieron acercar, se pudieron retomar estas relaciones. No solamente la relación de José mejoró, sino también lo de los demás. Los demás también pudieron seguir conociendo a Dios por medio de lo que José hizo. Y reconocían que había un Dios, porque el Dios de José existía. No era nada fácil la situación de José. No era nada fácil. Pero lo que sí sabemos y lo que hemos visto es que José se le llama que es un tipo de Cristo. Y que es un tipo de Cristo porque va apuntando a la figura de Jesús. Al demostrar obediencia y temor al Padre. Por ejemplo, José utilizó sus dones para Dios y así también lo hizo Jesús. José obedeció a Dios superando la tentación y también lo hizo Jesús. José sufrió adversidades que muestran supuestos resultados negativos, pero de todas formas siguió adelante. Y así también Jesús siguió cumpliendo la voluntad del Padre.
Es por eso que la figura de José es tan relevante para nosotros, para el día de hoy, para que nosotros, ¿cierto?, conozcamos más de Jesús. Y al igual que él, como José, nosotros también podemos ser tipos de Jesús. Por lo que nosotros hagamos, ¿cierto?, por los dones que nosotros usemos al servicio de Dios, otros también pueden conocer de Jesús. Podemos también, gracias a nuestra obediencia, también podemos apuntar a Cristo. A través de cómo enfrentamos las adversidades también, incluso de los supuestos resultados negativos, también otros pueden ser apuntados a Cristo Jesús. Y es para eso que la necesidad de que nuestros valores, nuestro conocimiento de Dios sea tan importante, así como José lo tenía, que podamos seguir en obediencia y apuntar a Jesús a los demás. Y en la práctica significa que nosotros podemos ser herramientas para Dios, podemos ser herramientas de Dios para este mundo, aunque seamos pocos, aunque a veces no lo notemos, a pesar de las cosas que no avanzan, no vemos resultados positivos, ¿cierto? O el éxito que nosotros esperábamos o el éxito del mundo, nosotros podemos seguir trabajando y buscando al Señor. Todos nosotros, los creyentes, ¿cierto?, los que somos hijos de Dios, se nos han dado dones y capacidades. Y el lugar para colocar estos dones y a disposición de Dios nos menciona la palabra que es a través de la iglesia. Y es ahí, desde la iglesia, que los llevamos hacia el mundo. Desde la iglesia hacia el mundo. Y cuando colocamos nuestros dones al servicio de Dios, es cuando van a venir problemas, van a venir dificultades y van a venir adversidades. Pero no por eso, por esas adversidades, no vamos a seguir continuando. Y a pesar de que uno a veces se puede preguntar por qué tantos problemas, por qué tantas adversidades si nosotros estamos haciendo las cosas bien, podemos darle un sentido a una vuelta a esa pregunta y que podamos aprovechar ese tiempo para acercarnos a Dios, para seguir sirviéndole a Él. Y así que podemos aprender tanto de José como de Jesús, ¿cierto?, que necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios en medio de estos problemas, de las dificultades. Y la pregunta que hice al principio, ¿cómo mides tu éxito? ¿Cómo mides los resultados de tus éxitos, ¿cierto? Acá el autor Moisés, ¿cierto?, nos va mostrando que el éxito no tiene que ver con problemáticas o no tener problemáticas, sino que estar con el Señor. Y así como José necesitaba estar con Dios, nosotros también lo necesitamos. Así que les animo a seguir esforzándose, a seguir continuando la obra, así como Jesús y José lo hicieron, a utilizar, ¿cierto?, los dones para la iglesia. Oremos. Señor amado, Dios Todopoderoso, gracias por este día que nos da, por haber estudiado su palabra. Y Padre, gracias por el ejemplo de vida de José, que es un hermano en Cristo. Quizás algún día lo vamos a ver en el cielo y en la tierra nueva, probablemente, Padre. Y podamos agradecer por lo que Dios hizo con él. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos entender de que necesitamos, Señor. Necesitamos de su fuerza, porque por nosotros caemos bajo la tentación. ¿Cuántas veces, al contrario de José, Señor, no hemos seguido obedeciendo, no hemos utilizado nuestros dones, no hemos sido herramientas en las manos suyas, Padre amado? Y en ese reconocimiento, Padre, debemos decir que necesitamos de usted. Amén. Padre, necesitamos de su presencia en nuestras vidas. Necesitamos acercarnos a usted. Que podamos ser hombres y mujeres maduras, Señor. Que vamos creciendo en la gracia, vamos creciendo en santidad. A pesar de estos éxitos que son inaparentes, Padre amado.
Muchas gracias, Padre amado, por este tiempo que podemos disfrutar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.